Parashat Lech Lecha. Cuando estudiamos la Parashat Lech Lecha, que también está dentro del signo del escorpión, vamos a comprender otra manifestación del escorpión. Cuando estudiamos la Parashat Noach, estudiamos un aspecto que es el de la destrucción y la renovación. O sea que muchas veces para poder renovarnos tenemos que pasar por procesos bastante difíciles que corten de raíz con todo aquello que nos está impidiendo el progreso. Y eso está representado en el diluvio, en el Maúl. Ahora, cuando ya llegamos a la parasha de Lech Lecha, vamos a estudiar la vida del patriarca Abraham. ¿Cómo conecta uno la vida del patriarca Abraham con el signo de Escorpio? El patriarca Abraham aprendió dos cosas fundamentales que están dentro del signo de Escorpión, que son aceptar los cambios repentinos que la vida nos propone y dejar el pasado atrás. El signo de Escorpión tiene como una de sus características que le es fácil cortar con procesos, dejar atrás las situaciones. Cuando algo no funciona, Escorpión lo corta de raíz y sigue adelante. Escorpión no es de esos signos que se queda eternamente llorando por las mismas situaciones. Si algo no sirve, le da muerte y sigue adelante con su vida. Y eso fue lo que hizo el patriarca Abraham. Le dio muerte a un proceso de su vida y empezó una vida totalmente diferente, con la particularidad de que fue una vida que partió a partir de nada. Es decir, si analizamos la vida del patriarca Isaac, del patriarca Jacob, de ahí en adelante hasta nuestros días, para ellos desde Isaac en adelante fue mucho más fácil y mucho más sencillo. Todo el proceso espiritual y toda la conexión con el Dios único, con la divinidad. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un terreno abonado, ya había alguien que les había dejado un sendero por donde caminar, ya había algo, un punto de partida. Abraham, en cambio, sale de su casa, que es una casa de idolatría, y sale a lo desconocido, sale a no encontrar una ruta certera. No tenía claro qué iba a pasar con su vida después de dejar atrás a su familia, después de dejar atrás su vida, incluso su rango, porque en la época de Abraham, el padre de Abraham no era cualquier persona, era una persona bastante cercana al poder de la época. Entonces, Abraham la tenía muy fácil, iba a ser el heredero de ese poder, de una o de otra manera. Por eso, cuando llega Rosh Hashanah, hay una orden de toques de shofar y hay unos toques de shofar que conectan directamente con el patriarca Abraham. Y esos toques son los que corrigen en nuestra vida la idolatría. Esta es la explicación por la cual existen esos toques de shofar. ¿Qué descubre Abraham? Abraham descubre el principio de conexión con la unidad. Él descubre a partir de observación espiritual, filosófica, psicológica, trascendental, a través de un nivel de conciencia muy elevado, incomprensible para nosotros, que detrás de todos los fenómenos, que detrás de todas las cosas que vemos, hay un ser y una fuerza detrás, y que es una sola, y que por eso todo es perfecto. ¿Qué le dice? Dice la parashá, Lech Lecha, que Hashem habla con Abraham y le dice, vete para ti. ¿Qué significa vete para ti? La Torá pues no necesita como hacer redundancias. La Torá debería decir simplemente vete. Pero ¿por qué vete para ti? Y la Torá no desperdicia palabras. Significa vete para ti es vete para ti de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vete para ti significa incluso vete de ti mismo. A veces uno piensa equivocadamente que los problemas que uno tiene en su país los va a solucionar yéndose a otro país y que los problemas solitos se van a desaparecer. Y resulta que no, que uno se puede llevar los mismos problemas a cualquier parte. Hay personas que dejan relaciones
y las relaciones que empiezan nuevamente con otras personas, resulta que vuelven y tienen exactamente los mismos problemas que tuvieron en sus relaciones pasadas. En la parte económica, hay gente que salta de un negocio a otro y en ninguno prospera, en todo tiene bloqueo, tiene pobreza, tiene deudas. Es porque el problema no es cambiar el escenario, el problema es cambiar uno internamente para que el escenario cambie. Nunca el escenario va a cambiar por sí solo. Tiene que haber un proceso primero interior, porque si no, lo único que uno está haciendo es trastearse los problemas de un lado a otro y repetir la misma historia una y otra vez. Y esto es incluso a nivel generacional. Muchas veces hijos repiten los errores de sus padres. Por eso también dice aquí, vete de tu patria, vete de la casa de tu padre. Tenemos que dejar de repetir los comportamientos nocivos de nuestro papá, de nuestra mamá. Muchas de las cosas que nosotros somos y que hacemos ni siquiera son nuestras, sino que son heredadas de los defectos o de las equivocaciones de nuestros padres. Y no es excusa cuando estamos en un camino espiritual seguir repitiendo esos comportamientos nocivos. No es excusa seguir actuando de la misma manera. Lo que nos propone esta parasha es, hay que dejar de ser como es nuestro papá y como es nuestra mamá. Entonces, uno de los ejercicios de esta semana es, voy a analizar qué comportamientos, qué manías, qué mañas tengo yo acerca de mi papá y de mi mamá. ¿Cuáles son esos comportamientos que yo todavía sigo repitiendo en mi vida, pero que son heredados de casa? Pueden ser manías, pueden ser formas de ser, hasta la organización de los objetos de la casa, todo cuenta. Y eso es fundamental para que cosas nuevas lleguen a la vida de uno. Continúo. ¿Cómo hace Abraham para que Hashem le hable? Que eso también es bastante particular, que es una de las cosas que uno se pregunta en la parasha. Hasta el momento solo había hablado con Noaj y solamente una vez, o sea, no era que Noaj y el Eterno tuvieran una comunicación fluida y constante, no. Hashem se le manifiesta a Noaj, le da las instrucciones precisas de lo que tiene que hacer y listo, vámonos. Y Noaj se tuvo que quedar de ahí para adelante solo. Hay algo que tuvo que haber hecho Abraham para poder merecer ese mérito de poder tener una comunicación con el Eterno. Y esto es, Abraham creyó con todas sus fuerzas que era parte de una unidad, de un todo. Y muchas veces nosotros fallamos en eso garrafalmente. Pensamos que los problemas de los demás son de los demás. Nos creemos seres individuos aparte de la sociedad. Creemos que lo que nosotros hacemos no le afecta a nadie. O sea, nosotros vivimos como si fuéramos todos en un mismo barco y como que cada quien está en su camarote y cada quien le está haciendo huecos al barco. Y entonces resulta que, oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué le está haciendo hueco al barco? Ah, no, no me importa, es mi habitación, es mi camarote, yo veré qué hago con mi vida en el barco. Y resulta que las acciones colectivas van a hundir el barco. Entonces no es verdad que lo que yo haga solamente me importa a mí y que nadie se tiene que meter en mi vida. Y no es verdad que, que cada quien puede ir haciendo por la vida lo que quiera. Lo que hace una persona afecta al colectivo, para mal o para bien. Abraham fue el primero en descubrir eso, que él era uno con toda la creación. Y aquí es importante este punto porque ya entrando en Sodot de Kabbalah, ni siquiera fue que Abraham descubrió que había un solo Dios. Él en el fondo, en un trasfondo más profundo, descubrió que Dios lo es todo, que en todo está Dios, en todo está ese creador. Entonces, por eso hay una historia dentro del camino de Abraham en el que él es perseguido. Y esto también pues, le pasa mucho a las personas que buscan el despertar espiritual
o que hablamos de, o que hablan del despertar espiritual, que en algún punto podemos llegar a ser criticados, juzgados, perseguidos, porque pues a nadie le va a interesar que los esclavos se despierten y salgan de la Matrix. Eh, a Abraham lo capturan y se es dada la orden de que Abraham sea sacrificado a los dioses paganos de la época en un horno a toda potencia. Y cuenta la historia que Abraham entra al horno y que unos ángeles lo reconfortan. ¿Y qué significa que lo reconfortan? Que Abraham no se quemó, que no fue tocado de él ni un cabello, que él estaba dentro del horno, el horno a toda potencia y que a Abraham no le pasó absolutamente nada. El trasfondo, lo que nos quiere enseñar esta historia es que cuando uno se une y está conectado con la esencia divina lo sustenta. Entonces ya uno no está solo enfrentando los problemas de la vida. Por el contrario, cuando uno es egoísta, cuando uno se cree que está aparte, cuando uno cree que lo único que importa es lo de uno, los problemas de uno, las situaciones de uno, y solamente quiere pensar en uno, entonces uno está cada persona que piensa así está por su cuenta y tiene que mirar a ver cómo solucionar su vida. Entonces, muchas de las cosas de la vida no es ni siquiera por tener buena suerte, mala suerte, buen masal, mal masal, sino de la manera en que yo me conecto con la luz infinita, de esa misma manera puedo tener una vida fluida o no. Aquí, por ejemplo, pasándolo a ejemplos más terrenos, más de acá del mundo, uno encuentra en el mundo empresarial seres que son bastante más generosos de lo que uno cree, que tienen empresas muy grandes como Bill Gates, que constantemente están financiando programas de capacitación para la gente pobre, que constantemente están haciendo grandes donaciones, que no son egoístas, que están buscando talentos en programación, que lo que están buscando es ingenio, genialidad en la gente. Y son empresas que son sumamente prósperas y cada vez más, a pesar del paso del tiempo. En cambio, la persona que cree que porque tiene relativo éxito en un pequeño o mediano negocio y cree que tiene la fórmula de la vida eterna y no la quiere compartir con nadie y no quiere que nadie más gane dinero y piensa que el dinero hay que conseguirlo pasando por encima de los demás, esos negocios generalmente no prosperan, de eso ahí no pasa nada o pasa un tiempo. Pueden tener un pico de prosperidad, un pico de crecimiento y esos negocios tarde o temprano se van a pique. Eso pasa mucho en el mundo empresarial. Abraham descubre la esencia divina llamada Makom. Makom es una palabra hebrea que traducida significa lugar. Descubre que la presencia divina ocupa lugares y más adelante veremos cómo se manifiesta este concepto de Makom. Antes de pasar al siguiente punto, para resumir, como uno se pare ante el mundo, uno obtiene o no obtiene poder y protección. Súper importante eso. Si uno se cree un individuo aparte, está solo en la selva. Si uno se a nivel conciencia se para en la posición de ser parte de un todo, uno está respaldado por ese todo. Continuamos. Hay que salir de la zona de confort y buscar otros lugares. A eso también se expuso Abraham. Él bien hubiera podido no hacer nada y quedarse en su casa y recibir lo que por herencia de su padre tenía que recibir si era el caso, en su casa de idolatría. Pero el hombre siempre debe aspirar a más. Abraham estuvo dispuesto a salir de su zona de confort sin ver el resultado, sin saber nada. Y la verdad es que nosotros no somos así. Nosotros no tomamos riesgos sin antes ver. Entonces, si no nos aseguran que vamos a tener éxito o si no vemos la recompensa inmediatamente,
nosotros no damos los pasos. Y eso también es lo que a muchas personas en la vida los bloquea, que quieren ir a la fija, que quieren no equivocarse, y pues eso es imposible. Una de las cosas que más conecta a la persona con la energía del eterno es tener fe, ir más allá y sobre todo dar saltos de fe, lo que se podría llamar dar un salto de fe. Hay que tener en cuenta mucho eso para llevar la parashá a la vida práctica. El Ari dice, Seirampín no había descendido a Malhut, puesto que no había intelecto sobre Malhut. En la época de Abraham todavía no había el circuito cósmico estelar que hay hoy en día sobre Malhut. Sair Anpin es la zona del árbol de la vida que comprende Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Toda esta energía estaba en un estado potencial, pero todavía no había sido canalizada sobre Malhut. ¿Esto qué nos enseña? Que si no hay intelecto, no hay deseo. Todo deseo surge de una idea. Si uno no piensa, no desea. Todo lo que uno piense es un potencial que existe en la realidad. Y Abraham fue el primero capaz de canalizar los intelectos divinos. Tenía esa capacidad de convertir el intelecto en deseo. Si uno no aspira a un camino espiritual, pues el camino espiritual nunca va a llegar. Por eso es que hay personas que simplemente no creen en esto o no creen en nada. Y pues a esas personas no hay que juzgarlas, porque su nivel de intelecto todavía no ha conectado con Pin y todavía no son capaces de descender esa energía positiva astral sobre Malhut. Entonces uno piensa, esto, digamos, a nivel de explicación del árbol de la vida suena muy bien, pero la pregunta es, ¿yo cómo desarrollo esta capacidad? ¿Cómo hago yo en el año presente, en mi vida diaria, para poder bajar Seirampi a Malhut? Entonces la respuesta es a través de la empatía. El concepto de empatía es fundamental. ¿Qué es la empatía? La empatía es ver la interconexión de todo. Todo está interconectado y todo tiene una causa. Nada es casual, nada es aleatorio. Entonces, por eso es que hay personas que juzgan la realidad con lo que tienen en su mente o en su corazón y son juicios vacíos. En eso no hay nada, simplemente reactividad de las personas, porque el sentido de justicia de cada ser humano es retorcido, está guiado por su propio ego y sus propios intereses, por su propia agenda oculta. Hay personas que ven todo como perfecto y por eso todo les vibra en perfección, porque han logrado entender que cualquier escenario de la vida está interconectado y que hay un comandante supremo en control de la realidad, que es Akadosh Baruj Hu. Hasta que no aparece Abraham, no hay cópula entre Seirampin y Malhut. Es una frase muy del Zohar. La cópula lo que quiere decir es esa conexión, poder descargar esa información que está en Seirampin. Todo el cúmulo de bendiciones que está esperando bajar a nuestra vida. Si uno lo analiza de esta manera, es hasta medio ridículo pedir. No quiere decir que no se deba hacer, sí se debe hacer, pero uno tiene que tener una conciencia diferente de aquí en adelante, porque lo que quiere decir esto es que la bendición siempre está a nuestro alcance, que lo que pasa es que el problema está en mí, que yo no logro conectar con la bendición. El dinero ya existe, o sea, no hay que inventarse el dinero, ese ya está. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para no poder conectar con el dinero? Ahí es donde está el problema. Todo lo que deseamos en la vida no sucede si no hay esta relación entre Pin y Malhut. Tratando de explicarlo de otra manera más práctica, esta relación entre Pin y Malhut es la misma relación del por qué un árbol no es una mesa. Nosotros podemos ver un árbol. De un árbol puede salir la madera para hacer una mesa, pero sin el conocimiento, sin los intelectos adecuados, ese árbol
pues se va a quedar siendo árbol toda la vida. Es el intelecto, el conocimiento aplicado, el que hace que del árbol se pueda extraer una mesa o sirva para poder em, sacar un libro, o sea, el papel para un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin el conocimiento adecuado, uno no puede pasar de un estado a otro estado de la realidad. El conocimiento es supremamente importante. Si continuamos. Hay una razón, hay un motivo por el cual Abraham, antes de ser Abraham, se llamó Abram. Le faltaba la letra G. Estaba en un estado potencial. Eso es cuando es similar a cuando una persona es muy inteligente, muy capaz, tiene todo el talento, pero todavía no ha hecho nada con él. Tenía todo, estaba en todo el potencial de Yesod y Seir Anpin. Y luego se dice que Abraham nació. ¿Qué quiere decir que Abraham nació? Que se le agregó el factor que le faltaba para poder descender todo el potencial de Seirampin a Yesod y luego a Malhut, como se dijo anteriormente. Quiere decir que a Abraham se le ocurrió hacer algo por alguien. Cuando a uno se le ocurre hacer algo por otra persona, se despierta la conciencia superior de Seirampin para descender a Malhut. Es por eso que cuando nosotros estamos haciendo rezos, tefilá, meditaciones cabalísticas, se nos pide que antes que pedir por nuestras cosas propias, pidamos por algo que alguien más necesite, que busquemos a alguien que necesite alguna cosa, que ahí nosotros servimos como ese canal y se activa mucho más potente la energía de Seirampin y desciende a Malhut. La energía pasa por nosotros. Primero nos toca a nosotros y luego a los demás, pero las personas hacen todo lo contrario, se ocupan solamente de sus propias necesidades. Entonces hay que tener eso en cuenta para colocar en conciencia a la hora de hacer rezos, a la hora de estudiar. ¿Yo por qué estoy estudiando Torah? ¿Por qué estoy estudiando Kabbalah? ¿Por qué estoy estudiando Alajá, Gemara? ¿Lo estoy haciendo para mí mismo? ¿Para vanagloriarme en mi conocimiento y demostrarle a los demás cuánto conocimiento tengo? ¿Para demostrarle a los demás que soy un sadik, que soy una persona justa? ¿O lo estoy haciendo para enseñar? Lo estoy haciendo para compartir, lo estoy haciendo para afectar positivamente a mi entorno. Cambia mucho el enfoque. Y en esto hay muchas personas que, por ejemplo, su estudio no llega a ser tan potente y no da tantos frutos como cuando empiezan a estudiar para enseñar a otros o para afectar positivamente a su sociedad. El proceso de cambio de nombre, por eso incluía la letra G, que es esa conexión que hacía falta. Pero esa letra G solamente se le entregó a Abraham cuando Abraham entró a la tierra de Israel. Sin embargo, ya vimos que Hashem le pide a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Abraham decide salir y se va. Ahora tiene que llegar a una tierra, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la está entregando, porque es que ni siquiera Hashem le está diciendo a Abraham, esta tierra va a ser para ti. Está diciendo, te voy a mostrar una tierra, como cuando a uno lo invitan a una finca de alguien, vea, se la voy a mostrar y ya. Pero para llegar a tener esta conexión que va a ser fundamental para el resto de la humanidad, Abraham necesitaba llegar a la tierra de Israel. Y por eso es tan fundamental el patriarca Abraham en la historia, no solamente del judaísmo, sino de muchas otras religiones, incluidas las no monoteístas. Porque Abraham mismo llevó a Seir Anpin a Malhut, que Malhut es Israel. Abraham era Seir Anpin y tenía que llevar Seir Anpin a Malhut para que la energía se abrieran todos los portones de energía para todo el planeta. Es por esto que mucha gente que va a Israel
dependiendo de su nivel de conciencia, siente un cambio interno en su ser muy poderoso. No es lo mismo cuando uno no ha ido nunca a Israel a cuando llega a Israel. Hay gente que dice que tiene experiencias únicas, hay unos que lloran, otros que les cambia mucho la forma de pensar de ahí en adelante. Hay personas que incluso dicen que se siente el cielo más cerca. Para llegar a Israel hay que cruzar un valle de muerte, de oscuridad y de idolatría. El proceso espiritual nunca es fácil y hay que luchar contra muchas cosas para poder llegar a tener bendición. Por eso es que la gente antes que bendiciones prefieren tener suerte. Muchas personas ponen más su fe en ir a un casino o en apostarle a la lotería que en ver un negocio prosperar poco a poco, porque la gente no quiere bendición. ¿Por qué no quieren bendición? Porque la bendición no es gratis, la suerte sí es gratis. La bendición implica trabajo, la bendición te la tienes que ganar. Sal de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tu padre, al lugar que te voy a mostrar. Y ahí es donde serás una gran nación. Y esa fue la promesa que le hizo Hashem a Abraham, la cumplió. Hashem es verdadero y es fidedigno, y es lo que nos está mostrando esta parasha esta semana. Salgamos de nuestra zona de confort y permitamos también que otras personas salgan de su zona de confort. A veces ayudar, ayudar es algo muy complicado, porque a veces tú ayudas a una persona quitándole que dándole. A veces dándole a veces hay gente a la cual, personas a las cuales se les da todo, y eso en lugar de ayudarlos, los frena en la vida y los bloquea. Hay personas que solamente quitándole las cosas se despiertan y se ponen a hacer cosas. Hay personas que su proceso tiene que ser así. Entonces uno tiene que aprender a tener sabiduría y discernimiento para saber qué es lo más adecuado que yo debo hacer en cada caso con cada persona. A veces es mejor dar, a veces es mejor no dar, o a veces hay que saber dar. A veces hay que permitir que cada persona viva su proceso. Hay personas, por ejemplo, que tienen, según lo que lleven en su corazón, llevan mucha negatividad y se encargan de ver lo malo siempre en todo lo de los demás. Hay personas que, incluso el judaísmo, la Kabbalah, todos estos caminos tienen un proceso o una segula, si se le puede llamar así, que es nunca contar los proyectos. Si tú tienes un proyecto, nunca lo cuentes. Eso no es gratis. Porque es que cuando uno cuenta un proyecto, uno no sabe qué oídos los están escuchando. Y tal vez el proyecto es bueno, pero una persona con mal de ojo te va a decir, no, ese proyecto es malo, eso no da, yo conocí a fulano que fracasó, eso usted no se meta en eso. Uno tiene que tener cuidado y uno mismo tiene que analizarse internamente y no convertirse en piedra de tropiezo para los demás, que si hay que dar un consejo, hay que darlo con sabiduría y no con lo que uno lleva en su corazón, que generalmente no es bueno. Generalmente lo que el corazón dicta no es bueno. Continuamos. Cuando Abraham obedece, y esto es importante, la importancia de obedecer y parte a lo desconocido hace que Ping se manifieste. ¿Esto qué nos enseña? Que sobre las cosas conocidas no hay maduración. Las cosas conocidas son zona de confort. Las cosas conocidas es no querer avanzar y muchas veces no dejar que otras personas avancen. Uno tiene que analizar muy bien en su vida cuáles son los patrones de comportamiento que no le permiten salir de su situación. En un 90%. El problema es dentro, no está afuera. Muchas veces la gente tiene ideas equivocadas acerca de la vida, ideas equivocadas acerca del dinero, ideas equivocadas acerca del trabajo. Hay gente que crece pensando que el dinero es malo. Pues el dinero siempre va a ser malo para esa persona porque la persona tiene una relación muerta con el dinero. Hay personas que piensan que la vida es dura, entonces solamente van a generar por afinidad de pensamiento puras dificultades.
Hay gente que piensa que el dinero es escaso y que se va a acabar. Por afinidad de pensamiento, el dinero nunca le alcanza. Y así podemos hacer una lista, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso esto de la comodidad y de la zona de confort conecta un poco con la parasha anterior, Noaj, porque la palabra Noaj significa comodidad. Cuando uno nace con todos los dones, en el audio anterior hablábamos de que Noaj nació santo, nació sadik, nació puro, nació perfecto. Y muchas veces se han dado muchos casos de familias en la vida actual de niños que nacen con todo. El papá, la mamá tienen dinero, tienen comodidades y el niño crece con todo a su alrededor sin ninguna dificultad. Y esa justamente es su maldición, porque al tenerlo todo no se esfuerzan por nada y no conocen el valor de las cosas y creen que todo está dado porque sí y que todo es gratis. Pareciera como que Dios a la gente que verdaderamente bendice, la bendice con dificultades, porque en las dificultades es donde hay bendición. Cuando uno habla de esto, entonces, si Abraham llegó a una tierra prometida, uno se tiene que preguntar y tiene que ser muy claro para el año, para este año, para mi vida, ¿cuál es mi tierra prometida? Mi tierra prometida, ¿cuál es? Quiero conseguir pareja, quiero una empresa, quiero mejorar mi carácter, todas esas metas que uno se pone en la vida en un nivel de estado ideal son la tierra prometida que Hashem nos está mostrando. Ahí nos la está mostrando. Vayan a la tierra que les voy a indicar. No es que uno tenga que nacer pobre y morirse pobre, eso es mentira. Pero también uno tiene que salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Uno tiene que salir de su zona de confort e ir a su tierra prometida. Cuando uno hace esto, cuando uno toma la iniciativa de ir a su tierra prometida, la tierra prometida es la que se acerca a uno por afinidad de pensamiento. Empiezan a suceder las cosas para que todo se vaya dando poco a poco. Los escenarios van a ir llegando para que las cosas ocurran. Y con todo y dificultades, porque insistiré en afirmar, el camino espiritual no es que lo libre a uno de tener problemas. Incluso a veces son más los problemas que uno tiene en el camino espiritual que fuera del camino espiritual. Principalmente porque ya en el camino espiritual uno ya no tiene la excusa de echarle la culpa al gobierno, de echarle la culpa a Dios, de echarle la culpa a los papás, de echarle la culpa al sistema. Todo va de cuenta propia. Y si yo logro o no logro las cosas, la culpa o el mérito va muy dentro de mí. Dice una frase. El aire de Israel es diferente y hace a las personas sabias. Hablando de la tierra prometida. ¿Qué será el aire? El aire, en este caso, representa al intelecto, no a las emociones. En cursos de astrología, Besdrat Hashem, veremos qué son signos de aire, qué son signos de agua, qué son signos de tierra, de fuego, o esos elementos cómo se manifiestan. En este caso, el aire, que es de la frase, el aire de Israel es diferente y hace a las personas sabias, es porque el aire hace referencia al intelecto. ¿Qué nos está enseñando eso? ¿O por qué lo traigo a la parashá? Porque las emociones son traicioneras y pasajeras, y la gente siempre juzga desde sus emociones solo para crearse verdades subjetivas. Muchas veces uno puede arrancar un proyecto, una empresa, un nuevo camino con mucha emoción y le da emoción y está convencido, pero si detrás de eso no hay intelecto, las emociones van a cambiar. Y a la primera dificultad, al piso. Y a la segunda dificultad ya estás cambiando de empresa, de negocio. Y en eso hay personas que son expertas en tener un proyecto por año y no se enfocan en absolutamente nada. Entonces, otra de las cosas que nos está enseñando la parasha es esa. ¿Por qué el pueblo judío ha sobrevivido a través de las décadas, a través de los siglos? Porque no son un pueblo emocional, son un pueblo que usa la cabeza. Por eso la cabeza físicamente, el cerebro, la cabeza, el cráneo está por encima del corazón. Porque si fuera por el corazón,
No existiría, Hasbe Shalom, no existiría eh, escuelas de Torah, no existirían rabinos, no existiría Kabbalah, nada de esto. Y nosotros tenemos que aprender eso del pueblo judío, hacer cabeza y no sentimientos. Y por eso mismo no hay que juzgar con los sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Y aún más, no hay que juzgar incluso a las personas materialistas. Ellos no tienen la culpa de ver algo que no pueden ver. Hay una historia muy recurrente, alguna vez se la escuché a un rabino. Él planteaba una hipótesis basada en Kabbalah. Él decía que había una explicación neurológica de por qué hubo conquista cuando llegaron los españoles aquí a América y conquistaron América, porque se suponía que los indígenas tenían ventaja porque conocían el terreno, ventaja porque conocían el clima, ventaja por las enfermedades tropicales, ventaja por todo. O sea, era prácticamente imposible que unos españoles recién llegados en unos barcos llegaran a posesionar esta tierra. La respuesta o la hipótesis que este rabino da es que en la mente de los indígenas no existían ni los caballos, ni los barcos, ni las armas, porque nunca las habían visto. Y como nunca las habían visto, en su cerebro no las podía registrar. Y por no poder ver esa realidad, fue que los españoles pudieron entrar y conquistar estas tierras. Es una hipótesis bastante interesante y cierta, y está comprobado que el cerebro tiene que primero aprender para poder registrar y poder percibir. Por eso mismo nosotros no podemos percibir entidades espirituales. Podemos estar rezando y al lado nuestro está haber una presencia, un espíritu angélico, una fuerza espiritual, una luz espiritual y no la vemos porque nuestro cerebro no la ha visto, entre comillas. Tenemos que aprender a no juzgar a las personas que no creen en este camino. No tienen la culpa de algo que no pueden ver. Y en verdad hay gente que piensa que esto no existe, que creer en Dios no existe, que la espiritualidad no existe. Entonces, ¿por qué la gente va a querer algo que para ellos no existe? Están en su proceso y tenemos que aprender a aceptar a las personas según su proceso. Lo que nosotros sí tenemos que hacer, nosotros los que estamos en este proceso, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Veo la conexión espiritual en mi vida o estoy en la espiritualidad para obtener cosas? Yo creo que el 99% de las personas que han entrado a un proceso espiritual entran desde la carencia, porque necesitan algo, necesitan paz, necesitan dinero, necesitan amor, necesitan salud, pero no han visto la conexión espiritual que hay entre todas las cosas. Ir a lo desconocido, que es la parte de la parashá de esta semana, es ir a lo que desconozco de mí mismo también, porque de lo que desconozco de mí mismo es que doy algo que no tengo. Sal de tu tierra, significa sal de tu tierra inferior, deja de ver solo el beneficio físico en las cosas. Repito, sal de tu tierra es salir de la tierra inferior. ¿Qué es salir de la tierra inferior? Dejar de ver solo el beneficio físico en las cosas. Por ejemplo, las personas que son egoístas con el conocimiento, que ya lo hablamos previamente. Las personas que solamente quieren reconocimiento por las cosas que hacen, que los aplaudan. Las personas que solamente se acuerdan de Dios cuando tienen una carencia física. Hay que salir de esa conciencia para que aparezcan incluso nuevas conexiones neuronales que nos permitan ver lo que no podemos ver. Continúo. Y ya para terminar, analicemos la energía que se canaliza a través del árbol de la vida. El juicio desde el árbol de la vida sucede cuando la luz solamente se precipita hacia abajo. O sea, cuando nosotros nos quedamos cómodamente en nuestra posición o en nuestra esfera de conciencia esperando a que la luz llegue. Abraham hizo algo
que nos está enseñando a través de esta parasha. Él subió su nivel de conciencia. Cuando salió de su zona de confort, se elevó. Subió hasta la sefirá de Gesed y allá se encontró a la luz. Y esto le dio el mérito de traer a Isaac. Isaac es un ser que representa la Merkabah de la sefirá de Geburah, o sea, de controlar el juicio severo. El ser humano tiene este deseo, tiene el deseo de canalizar luz, pero solamente lo conecta con Malhut, o sea, solamente quiere recibir. Y por eso solamente estamos esperando a que las cosas lleguen. Y lo que nos está enseñando la parasha es que las cosas también hay que salir a buscarlas. La elevación se da con la cualidad de Abraham. Entonces, la mayor cualidad de Abraham eh, a nivel espiritual, lo que más nos dejó como lección de vida es dar. Nosotros no vinimos aquí a estudiar una carrera, no vinimos a casarnos, no vinimos a tener posesiones materiales. Nuestra misión es dar. Eso es lo que vinimos a hacer. Entonces, ya cuando uno tiene claro que uno vino a dar, tiene que empezar a cuestionarse. ¿Damos lo que podemos dar o damos lo que vinimos a dar? Esta pregunta es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer en esta parasha. Porque dar de lo que uno puede dar, ¿será que tiene mérito? Por ejemplo, hay gente que se conforma solo con dar dinero, por ejemplo, y ya, y piensan que porque dieron una monedita en la calle, ya con eso tienen el mérito para que les llegue el baloto o la lotería. Pero el dinero es hacer algo por el mundo. Muchas veces yo puedo darle, digamos, no una moneda, un billete a una persona o comida. Y la persona comió, se gastó el dinero y a las 5, está demostrado que a las 3 horas ya vuelves y tienes hambre. Entonces, ¿qué hice por esa persona? Lo que uno tiene que dar es algo que la gente no tiene. Y esto es algo que ni siquiera yo puedo responder, que cada quien en su interior tiene que empezar a buscar. ¿Qué puedo dar que nadie tenga? ¿Qué puedo dar que nadie tenga? Sería la pregunta. La respuesta, algo que ni yo sé que tengo. ¿Cuál es mi propósito en el mundo? Yo cómo me conecto con los demás, cómo hago yo para interconectarme, para dejar de ser un ser aislado. Entonces, un ejercicio práctico para el resto del año sería buscar técnicas para desarrollar la creatividad. Eso nos conecta con Binaj. Nos ayuda a rectificar también a Da'at. ¿Cómo rectifico yo a Da'at? Comprendiendo que todo es perfecto. No juzgar más con mi visión del mundo, por más que sea difícil. Por más de que uno piense que hay injusticias, nosotros no conocemos la mano que está organizando el mundo de tal manera que eso es justo y que a través de ese escenario tan difícil, esa persona está obteniendo una bendición, está rectificando algo que posiblemente hizo en vidas pasadas. Tenemos que comprender, repito, que todo es perfecto, que en el mundo no hay una sola injusticia. Esto fue lo que hizo Abraham y eso fue lo que lo llevó a conocer a Dios y a tener certeza absoluta y conexión completa con la luz infinita. La cualidad de Da'at es esa, pero la dualidad de Da'at es ya en lugar de estar conectado con el Eterno, simplemente quedarme en el nivel de religión, creer en Dios, creer que hay bueno, que hay malo, que hay bien, que hay mal, y eso lleva al fanatismo y a la ignorancia. Por eso es que, ya para terminar, si uno reza para que las cosas mejoren, eso es como no creer en Dios o pensar que el mundo no es perfecto. Entonces, si yo tengo la conciencia de que todo es perfecto, entonces ¿para qué rezo? Uno llega a un punto de eso, listo, voy a asumir que todo es perfecto y que Hashem es perfecto y que todo lo que hay en el mundo es perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de rezar? Si ya no es para pedir que todo mejore, que las cosas sean como supuestamente yo creo y con mi visión del mundo.
Uno reza es para elevar la conciencia y para despertar intelectos, para activar circuitos del cerebro, para activar los 8 circuitos del cerebro. Una última reflexión es que el verdadero camino espiritual comienza cuando uno mira atrás y se da cuenta que está bien lejos de donde empezó. Cuando uno dice, uy, hace un año yo cómo era, cómo yo reaccionaba, cómo yo pensaba, cómo yo trataba a la gente, cómo trataba a mi familia, cómo trataba a mis amigos. Uno siente camino espiritual y uno siente conexión con la espiritualidad es cuando uno mira hacia atrás y ya se ve bien lejos de donde empezó. El primer paso nunca nos va a llevar a donde queremos llegar, pero sí nos va a sacar de donde estamos. Entonces, la parashá de Lej Leja nos invita a eso, a dar el primer paso y a salir de donde estamos. Que todas las personas que escuchen este audio tengan bendición, elevación espiritual, elevación de su conciencia.